Hola a todos, soy Ana y os doy la bienvenida a Letras Vivas, un podcast en el que comentaré con vosotros mis últimas lecturas. Este programa nace con la esperanza de ser lo más interactivo posible. Ojalá me dejéis muchos comentarios, opiniones, sugerencias y preguntas. Hoy os contaré mi experiencia con el marzo asiático. Esta iniciativa, creada por la youtuber Magrat Ajostiernos, una de mis favoritas, consiste en leer obras escritas por autores asiáticos. Lo ideal es elegir aquellas obras que reflejen la cultura y las costumbres de estos países. A mí me parece una propuesta muy interesante porque me ha ayudado a conocer otras realidades. Este es el primer año en que me uno a esta iniciativa y creo que el resultado ha sido un éxito rotundo. Eso sí, el comienzo fue bastante accidentado. Escogí como primera lectura Soy un gato, de Natsume Soseki. Creí que me iba a gustar porque, primero, soy muy fan de estos animales, me encantan los gatos, pero sobre todo porque la sinopsis promete una sátira divertida con mucha crítica social, y eso es mi rollo totalmente. Por desgracia, no conseguí conectar con la novela en ningún momento. Primero, porque el tipo de humor que propone a mí simplemente no me hace gracia. Y segundo, porque el ritmo es tan lento. Pasan capítulos y capítulos sin que ocurra absolutamente nada. Y yo acabé aburriéndome. Hasta tal punto que decidí abandonar su lectura. A ver, es una buena novela, está bien escrita, los personajes están muy bien creados, pero simplemente no es para mí. No encaja conmigo. Entonces dije, bueno, voy a probar otra cosa que tampoco he leído nunca y tengo curiosidad. Voy a aprovechar el marzo asiático para descubrir el manga. Aquí sí que tuve un éxito rotundo. Encontré varios títulos que me gustaron mucho. De hecho, en Twitter os he dejado reseña de todos los títulos que voy a mencionar a continuación para que podáis ver cómo es el dibujo si os interesa. Empecé con La cantina de medianoche. Esta es una serie de 4 tomos, obra de Yaro Abe y publicada por Astiberri. Son unos cómics maravillosos que de verdad me engancharon totalmente al manga. Quiero leer todo lo que se haya traducido de Yaro Abe porque su estilo encaja perfectamente con lo que yo buscaba. Este manga transcurre en una cantina muy especial. Es un bar-restaurante que solo tiene un plato en la carta porque lo que le gusta al cocinero / propietario / narrador es que los clientes le pidan el plato que quieren y él lo prepara siempre y cuando tenga los ingredientes en la cocina, claro. ¿Por qué? Porque cuando un cliente pide un plato, generalmente esa comida va asociada o a un recuerdo o a un deseo, a veces incluso a un trauma, y cuando termina de degustarlo, generalmente el cliente cuenta por qué lo pidió y cuenta su historia. Son historias cortitas de máximo 4 o 5 páginas, generalmente bastante emotivas, aunque también las hay divertidas, triunfales, de venganza, en fin, de todo tipo. Y están relatadas y dibujadas también en un estilo muy minimalista, muy directo al grano, sin adornos, y en un tono bastante frío porque el narrador no se implica en lo que te cuenta. Él simplemente te relata lo que dicen los clientes, nada más. Este contraste entre la emotividad de la historia en sí y la frialdad del narrador también me ha gustado mucho. Creo que es uno de los motivos por los que hay un equilibrio tan bueno en este cómic. A esta cantina acuden personajes de todo tipo. Hay oficinistas que le hacen la pelota a su jefe y están amargados por salir adelante y por ascender en la escala social. Pero también hay, por ejemplo, una stripper tan famosa que tiene su propio club de fans y disfruta con su trabajo y no se avergüenza. Hay actores porno, un miembro de la yakuza, también amas de casa. Hay de todo. Y tras sus primeros bocados, todos dejan caer las máscaras, se muestran como son de verdad y se dejan llevar por la atmósfera de esta cantina de medianoche que propicia las confidencias y los secretos. Así poco a poco se van forjando amistades, complicidades, incluso romances, y los clientes habituales acaban sintiendo compañerismo, se crea incluso una relación casi fraternal, porque hay un capítulo en el que celebran todos juntos la Navidad y el ambiente que hay allí es pues casi como de una familia. Me gustó mucho ese capítulo.
A continuación leí otro manga, muy diferente del anterior. Se titula Metamorfosis BL. Es una serie de 5 tomos, escritos y dibujados por Kaori Tsurutani y publicados por Norma Editorial. Esta es una historia ligera, optimista, muy cookie, muy adorable, sobre la amistad que entablan una anciana y una adolescente. Y os preguntaréis, ¿y por qué? ¿Qué tienen en común? Pues las dos son lectoras de BL. El BL es un tipo de manga que trata sobre historias de amor entre hombres. Entonces, estas dos amigas, a lo largo del tiempo de estos 5 tomos, se apoyan la una a la otra, se influyen, se animan a superar obstáculos, aprenden la una de la otra. Y de hecho el título Metamorfosis BL se refiere a la transformación que experimenta sobre todo la adolescente gracias a los consejos y la ayuda de esta, digamos, abuela, que a su vez es tan moderna y a su vez es tan segura de sí misma y tan decidida que le resulta un muy buen ejemplo a esta chica tan tímida que conocimos al principio de la saga. No sé, digo saga, pero no sé si en manga el vocabulario este es correcto. Ya os digo que yo he empezado a leer manga ahora con el marzo asiático de este año. Así que si queréis corregirme en los comentarios y decirme cómo es la terminología correcta, yo estaré encantada de aprender. Volvemos a Metamorfosis BL. ¿Qué me pareció? Pues me gustó, no puedo decir que no. Es una historia dulce, amable, muy fácil de leer. Tiene algún momento inspirador. Lo que pasa es que creo que desaprovecha muchas oportunidades de hablar de temas más serios. Yo esperaba y deseaba que profundizara en los conflictos personales de cada protagonista, pero no lo hace. Entonces, sí os recomiendo esta lectura, pero para momentos en los que queráis algo ligero, sin mucho drama, cuando necesitéis un lugar feliz para relajaros, para descansar, entre lecturas más serias. En este caso sí os puede gustar Metamorfosis BL, pero si buscáis algo profundo, mejor optar por otro título. Mi siguiente manga fue Mi vida en barco. Este es un tomo único, escrito y dibujado por Tadao Tsuge y publicado por Gallo Nero. Y aquí lo digo sin tapujos y con todas las letras. ¡Qué obra maestra! ¡Qué maravilla! Habla de un escritor ya mayor, fracasado, ahogado por las deudas, que es consciente de que es totalmente irrelevante. La relación con su mujer, bueno, está bien, pero ya no hay pasión, ya no hay amor. Sus hijos parecen ni quererlo ni necesitarlo. Le gustaría cambiar su vida, empezar de cero, totalmente solo, en un barco, viviendo de una forma muy sencilla y dejar todo esto atrás, pero no puede. Su familia le necesita para que traiga dinero a casa, y de hecho solo para eso, nada más. Así que encuentra una solución alternativa. Se compra un barco barato para ir a pescar y decide que 3 días al mes vivirá y dormirá en ese barco. Y eso le cambia por completo la vida. En el río conoce a gente muy interesante que vive fuera de las normas y que le enseña que es posible otra existencia alternativa. Con ellos tiene conversaciones fascinantes sobre todo, sobre la vida, el amor, la violencia, la muerte, la relación tan estrecha que hay entre consumismo y contaminación. En fin, es una obra que a mí realmente me impactó. Cierto, no todos son momentos serios ni conversaciones trascendentales. También hay escenas divertidas y un poco gamberras. Hay bromas sexuales, hay momentos intrascendentes, borracheras, competiciones de pesca. Y de hecho hay algunas escenas relacionadas con la pesca que se me hicieron demasiado largas. Me aburrí un pelín cuando el protagonista se ponía a divagar sobre qué anzuelo o qué sedal sería necesario para pescar este pez, etc. Esas son algunas escenas puntuales, pero en general toda la obra es una maravilla y compensa de sobra esos pequeños momentos un pelín más aburridos. El tono de Mi vida en barco es bastante melancólico, por momentos casi poético, y contiene muchas escenas muy bellas, tanto en imagen como en texto. A mí lo que más me impactó fue una conversación entre unos amigos que hablan de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas.
Me gusta por varios motivos. Primero, por cómo analizan los motivos de Estados Unidos, si tal vez hubo algún componente racista en que lanzaran la bomba precisamente en Japón. También, ¿por qué se implicó Estados Unidos tanto en la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué mensaje pretendía dar? Pero, por otro lado, es un diálogo bastante autocrítico porque dejan muy claro que Japón tiene mucho por lo que arrepentirse, mucho por lo que pedir perdón y que Japón también cometió grandes atrocidades por las que debe disculparse. Eso sí, no entran a detallar a qué se refieren exactamente. Mi vida en barco me parece, como os dije antes, una obra maestra, tanto que si solo podéis leer un único título de todos los que recomiendo en este podcast, que sea este. El último manga que leí se titula Monotone Blue, está escrito y dibujado por Nagabe y lo publica Milky Way Ediciones. Puede que no sea muy justa porque, claro, lo leí justo después de Mi vida en barco y el listón estaba altísimo, de acuerdo, pero este cómic se trata de un BL, una historia de amor entre dos jóvenes, dos adolescentes. Sí, es una historia bonita, sencilla, sin más, no tiene demasiada profundidad. Habla un poco del acoso escolar y de las secuelas que produce, pero una vez más podría haber profundizado más en el tema y se queda en una historia bonita de cómo dos chicos se enamoran y ya, punto. Está bien escrito, está bien dibujado. Bueno, el dibujo es bastante interesante, de hecho, y diferente de los otros mangas que leí anteriormente. Y sí, lo puedo recomendar como lectura ligera y entretenida para cuando no te apetece algo demasiado profundo. Además, es un tomo único, se lee muy rápido y muy fácil, pero claro, no llega al nivel de Mi vida en barco o incluso de La cantina de medianoche, las cosas como son. Aparte de estos mangas, también leí un cómic surcoreano. Se titula Hierba. Es obra de la dibujante Keum Suk Gendry Kim y en España lo publica Reservoir Books. Hierba es otra maravilla que si no hubiera leído Mi vida en barco, este podría haber sido el mejor de los cómics de este podcast. Hierba cuenta la historia de una niña de Corea del Sur que fue secuestrada por el ejército japonés, llevada a China y obligada a trabajar allí como esclava sexual en una de las llamadas estaciones de consuelo que tenían los japoneses para su ejército, para sus soldados. Es una historia realmente muy dura, no solo porque cuenta todas las torturas que sufrían las mujeres y las niñas allí en estos centros de tortura realmente, porque estaciones de consuelo es un eufemismo, más bien deberían llamarse campos de concentración. Pero además de centrarse en estas mujeres y niñas, relata también cómo fue la vida en Corea del Sur para toda la población cuando estuvo bajo la ocupación japonesa, las penurias, el hambre y los abusos que sufrieron los coreanos. Para escribir esta historia, la autora se entrevistó con varias supervivientes de estas estaciones de consuelo. También viajó a los lugares donde fueron torturadas y trató de reflejar de la forma más fiel posible todas las experiencias que le contaron. El resultado es un cómic que tiene textos y diálogos muy crudos, realmente muy dolorosos de leer, pero el dibujo, sin embargo, evita ser demasiado explícito, está hecho con mucha delicadeza. Es una obra que hay que leer. Es una denuncia muy importante, es una historia que tenemos que conocer y creo que se merece los muchos premios que está consiguiendo. Realmente es un trabajo excelente, tanto en dibujo como en guión. Libro de no ficción que escogí fue uno que llevaba años ya en mi lista de deseos y por fin lo he podido disfrutar. Se titula Leer Lolita en Teherán. Lo escribió la profesora Azar Nafisi y en España lo ha publicado Duomo Ediciones. Este libro me ha gustado muchísimo, sobre todo porque es muy personal. La autora relata cómo fue su vida, lo que sintió, sus miedos, sus esperanzas, en fin, cómo era la dictadura de Jomeini, cómo era estar sometida a este gobierno islámico y qué ocurría en el país. Habla de su propia historia, pero también de la de algunas de sus alumnas, porque
Azar Nafisi era profesora de literatura en la universidad y cuando perdió su trabajo por negarse a llevar velo, y además porque muchas de las novelas que enseñaba estaban prohibidas por el régimen, ella organizó un seminario secreto en su casa, solo para alumnas, y con ellas comentaba esas obras prohibidas como por ejemplo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que a mí me sorprende mucho que esta novela se haya prohibido, la verdad. En estos encuentros con sus alumnas no solo se hablaba de literatura, era inevitable que también se comentara la política, se discutiera sobre religión, porque estas chicas eran muy diferentes entre sí. Las había devotas, las había totalmente rebeldes, algunas estaban en contra del pañuelo y de la humillación sistemática de las mujeres, otras eran más pasivas, asumían todo con mucha resignación. Y el libro Leer Lolita en Teherán recoge bastantes de estas discusiones. Además, por supuesto, de los debates sobre literatura, que son parte fundamental de la obra. En lo que se refiere a testimonios reales, tanto de las alumnas como de la profesora, destaca sobre todo el terror cotidiano. No solo el impuesto por los fundamentalistas religiosos, aunque este era terrible porque ellos torturaban, violaban, asesinaban a placer, encerraban ilegalmente a mujeres y bueno, lo que pasaba en las cárceles ya os lo podéis imaginar. Pero también el terror de cosas más sencillas como ser madre en mitad de una guerra, porque no nos olvidemos que además del régimen islámico, estas mujeres tuvieron que sufrir también la guerra Irán-Irak, que duró muchos años, los bombardeos, la cultura de los mártires, en fin, es un libro muy honesto que habla de todos estos temas sin tapujos. Ya tan solo por eso, como documento histórico, me parecería muy valioso, pero es que además se le une la parte literaria, porque la autora era profesora de literatura, como ya he comentado, y como tal sabe escribir muy bien, pero por otra parte también hace unos análisis literarios que a mí me han dejado con la boca abierta. Es impresionante, de verdad, no solo cómo profundiza en cada obra y cada autor y el conocimiento que tiene de las anécdotas privadas del contexto de los autores también. A mí, además, lo que me sobrecoge es que es capaz de encontrar paralelismos entre muchas de estas novelas y la situación que se estaba viviendo en Irán en ese momento. Por ejemplo, habla de Invitado a una decapitación, una novela de Nabokov de la que yo nunca había oído hablar y que ahora necesito leer, porque tal y como la ha analizado y como habla de ella, de verdad te dan muchas ganas de leer todos estos libros. Pues Nabokov en esta novela insiste en la importancia de conservar siempre tu propia individualidad. Y además dice una frase que me llamó mucho la atención. Dice: hay que tratar de encontrar un lenguaje diferente al que emplean tus carceleros. Otra cosa que me impresiona es cómo la autora describe las obras. Algunos capítulos me daban la impresión de ser como una de sus clases universitarias, como si yo estuviera allí con ella en el aula y me lo estuviera explicando. Nafisi se fija en detalles que a mí desde luego, pero yo creo que también a una gran mayoría de lectores les parecen irrelevantes. Y ella explica que son importantes y además por qué y qué simbolizan. También pasa algo parecido con el comportamiento de algunos personajes. Por ejemplo, la protagonista de Washington Square, que es una novela de Henry James, puede interpretarse como cobarde, como que es muy sumisa. Pero después de leer la explicación de Nafisi, dice, no, en el fondo lo que pasa es que está ejerciendo un tipo de rebelión no violenta. Hay que profundizar en la psicología de los personajes. Y en esto, este libro es toda una lección. Si os interesa hacer reseñas o practicar la crítica literaria, se puede aprender muchísimo de esta profesora. Durante aquellos años, la literatura fue una auténtica necesidad para los iraníes. Ya no solo como forma de evadirse o de entretenerse, sino incluso para aprender a relativizar sus propias desgracias, a verse reflejados en otros personajes que también habían sufrido y aprender de las soluciones que esos personajes habían encontrado en su momento. Incluso para inspirar pequeñas rebeliones particulares. El gobierno era muy consciente
del poder de la literatura y por eso prohibió muchos títulos que se consideraron peligrosos o inmorales. Leer Lolita en Teherán cuenta, por ejemplo, que cuando Nafisi todavía podía enseñar en la universidad, hablaba con sus alumnos sobre El Gran Gatsby, un libro que le gusta mucho. Y había un alumno que consideraba que este libro era inmoral y cada 2 por 3 interrumpía la clase y gritaba que no podían hablar de este libro, etc. Entonces Nafisi decidió: vamos a juzgar a Gran Gatsby, vamos a juzgar a esta novela. Unos alumnos fueron fiscales, otro fue el juez, una alumna fue la abogada defensora, etc. Estos capítulos en los que habla del juicio a Gran Gatsby me parecen maravillosos, son de lo mejor del libro, sobre todo por la premisa de la propia Nafisi. Os leo lo que dice textualmente. En Irán, lo que teníamos en común con Fitzgerald era este sueño que se volvía obsesivo y absorbía la realidad. Ese sueño hermosamente terrible, imposible de ser realizado, y en cuyo nombre se justificaba o se perdonaba cualquier violencia. A mí, hasta el momento, El Gran Gatsby nunca me había llamado la atención, a pesar de que sé que se considera una muy buena novela y tiene muchas críticas positivas. En sí, la sinopsis, el argumento, pues nunca pensé que me pudiera gustar. Y ahora, sin embargo, después de leer este libro, necesito leer El Gran Gatsby. De verdad, leer Lolita en Teherán, porque os va a abrir la mente y os va a hacer ver algunas obras que creíais conocer bajo otro punto de vista. Por ejemplo, lo que comentaba antes de que me sorprendió que Jane Austen se prohibiera. Y es que Jane Austen permite a sus personajes debatir, estar en desacuerdo, tener su propio punto de vista. De hecho, todas sus obras incluyen muchas voces diferentes, muchas opiniones diferentes, porque ella, como autora, no impone su criterio a los personajes, les deja hablar por sí mismos. Claro, esto es algo imperdonable para un régimen dictatorial. En resumen, leer Lolita en Teherán combina casi todo lo que me gusta. Por una parte, tiene la mejor crítica literaria, anécdotas personales de algunos grandes escritores, reflexiones sobre la literatura, sobre la crítica literaria, incluso sobre la escritura, que me han parecido fascinantes. Y por otra parte, casi un registro, una crónica del día a día de un país en guerra que pasa de un régimen muy moderno en el que las mujeres tenían muchos derechos a retroceder casi a la Edad Media, en el que de repente estaban sometidas a un régimen islamista, al terror más absoluto y encima en mitad de una guerra con un país vecino que duró tantos años. Es un libro único que solo pudo haber nacido en esas circunstancias tan únicas, que no puede repetirse y que gustará a todo amante de la literatura. Para terminar mi marzo asiático, decidí darle otra oportunidad a Natsume Soseki, el autor de Soy un gato. Pero esta vez dije, no voy a leer una novela, me quedo con sus relatos, que a lo mejor son más fáciles de digerir. Elegí el libro titulado El gorrión de Java y publicado por la editorial Satori. El gorrión de Java me ha parecido muy interesante. No puedo decir que disfrutara con esta lectura, pero sí que merece la pena y que la recomiendo porque aprendí mucho con ella. El concepto de relato japonés es muy diferente del occidental. Yo estoy acostumbrada a que en la historia ocurra algo importante o los protagonistas evolucionen dramáticamente o incluso que haya un drama o un conflicto. Pero en estos cuentos no hay nada de esto. Por ejemplo, el relato que se titula El profesor Koer solamente es la descripción de un profesor alemán que lleva 20 años viviendo en Japón de una manera un poquito excéntrica y ya está. Al profesor no le pasa nada, no sucede nada en el relato, no hay ninguna aventura, simplemente el narrador nos cuenta cómo es ese personaje y punto. Claro, es una cosa que a mí me choca, pero ese cuento en concreto me pareció muy instructivo porque, por muy sorprendente que resulte, a mí me sorprende por lo menos, el resultado es un texto ameno, bien ligado, bien cerrado y que te deja la impresión de que te ha contado algo, de que te aporta algo.
Os voy a leer un fragmento de la introducción de este libro, escrito por Manuel Astur, que creo que explicará mejor que yo qué es lo que quiero decir. Dice así: Soseki no juzga, no nos dice lo que tenemos que pensar o sentir. Se limita a mostrar de la forma más sencilla y hermosa posible el hecho en sí. Pero los occidentales no podemos evitar pensar que siempre hay una intención en cualquier descripción de la sociedad, sea crítica, humorística o satírica. Es nuestro modo de entender el arte. Un arte sin significado nos parece tan absurdo como una iglesia sin Dios. Sí, creo que de ahí venía mi extrañeza, de ahí venía mi choque con la literatura japonesa y de ahí venía mi conflicto y mi incapacidad de entrar, por ejemplo, en Soy un gato. En cualquier caso, esta última frase, un arte sin significado, es la clave. Qué arrogancia la nuestra, la occidental, de juzgar qué es y qué no es un relato. Precisamente de esto trata el marzo asiático, de abrir la mente, de aprender sobre otras culturas y otras formas de ver la vida y, como no, otras formas de escribir sobre la vida. Por eso recomiendo este libro de relatos, El gorrión de Java, de Natsume Soseki. A mí, desde luego, me ha hecho reflexionar sobre mi forma de leer y además está lleno de imágenes bellísimas. Además está narrado con un ritmo lento, pausado, sin presiones, que resulta relajante. En conclusión, puedo decir que mi primer marzo asiático ha sido todo un éxito. Y sin duda volveré a participar en esta iniciativa el año que viene. Ahora lo que tengo es mucha curiosidad por saber qué os parece a vosotros el marzo asiático. ¿Lo conocíais? ¿Habéis participado este año o cualquiera de los anteriores? ¿Y cómo fue vuestra experiencia? También me encantaría que me dejarais sugerencias y recomendaciones de títulos para leer el próximo año, de cualquier país asiático. No hace falta que sea Japón. Puede ser la India, puede ser Vietnam, cualquiera el que os apetezca. Por mi parte, esto ha sido todo. Os espero el próximo miércoles con un nuevo episodio y hasta entonces, si os apetece, podéis visitar mi Twitter. Allí encontraréis más reseñas y recomendaciones literarias. Mi usuario es letrasvivas_77. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.